Muy probablemente. La semana pasada hablamos de la depresión. Esta semana cambiamos de tercio y hablamos de otras cuestiones, como decimos, en el Día Mundial de la Salud Mental. Y por eso está el psicólogo con nosotros, en este caso, Adrián Gaitán. Muy buenos días. Muy buenos días. Todos vamos a tener algún problema psicológico, y esos problemas psicológicos son enfermedades mentales, ¿no? Sí, eso es cierto. La verdad es que yo no diría tanto como todos, pero sí que es verdad que un gran porcentaje de la población en algún momento dado de su vida tiene algún problema psicológico. Puede ser la depresión, puede ser un trastorno de ansiedad, que como veremos hay muchos trastornos de ansiedad diferentes, o puede ser algo tan simple como un problema de insomnio, o ya un problema más serio como los que has mencionado de la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Claro, son casos extremos, pensamos en ellos, pero es que todos somos carnes de cañón. Pues la gran mayoría, como dice en este caso nuestro psicólogo Adrián Gaitán, pues lleva a que tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, que es lo fundamental. Hablamos de algo que también está en boga: estrés y ansiedad, fundamentalmente, que también se pueden dar hoy en muchos casos. Pero para no confundir con otras cosas, ¿qué es el estrés? O, bueno, en este caso, centrándonos en la ansiedad, ¿qué es? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ansiedad en realidad es una emoción natural. Es algo perfectamente, una cosa muy habitual, y es simplemente una reacción de nuestro cuerpo y de nuestra mente para prepararse ante una amenaza, al igual que el miedo. Pongamos un ejemplo. Si en este momento apareciese un león por el plató o se declarase un incendio, nuestro cerebro detectaría una amenaza y entonces empezaría a movilizar todo el cuerpo para hacerle frente. En este caso la respuesta más efectiva sería huir. Para ello el cuerpo empezaría a elevar el ritmo cardíaco, la frecuencia de la respiración para tener más oxígeno y poder correr más rápido. Nuestras pupilas se dilatarían para poder ver salida. En resumen, una serie de cambios para poder hacer frente a ese peligro y a esa amenaza. Por lo tanto, lo primero que hay que tener claro es que en realidad la ansiedad es buena, pero claro, cuando se producen esos términos de salvar nuestra vida, como mecanismo de reacción de defensa. Exacto. ¿Qué diferencia a la ansiedad del miedo? Simplemente el contexto en el que se da. En este caso que habíamos dicho de un león, es muy bueno tener esa reacción del organismo. Bien, ¿qué ocurre? Que a veces esa reacción de alarma, de alerta, se produce cuando no hay un peligro o cuando este peligro no está tan definido. Por ejemplo, en el caso de que se comunique que vaya a haber un ERE en nuestra empresa, por ejemplo. Pongamos un ejemplo, cualquiera. He puesto este ejemplo... Que no tiene nada que ver, pero que puede ser, yo qué sé, 1 año y medio con decir que te vamos a echar, por ejemplo. Eso puede provocar ansiedad. O una enfermedad de algún familiar. Nuestro cuerpo reacciona igual que si hubiera un león, que si hubiera un incendio, y se activa preparándose para una reacción de emergencia, para huir, para luchar. Pero claro, en el caso de la probable amenaza de despido o de que un familiar se ponga enfermo, no te sirve de nada que tu corazón vaya más rápido o que tu no vas a salir corriendo. Exacto. No tienes dónde huir y muchas veces ni siquiera de qué huir. Y ese es el problema. Que el enemigo no está realmente. Exacto. No puedes atacarle. Un enemigo al que tú no puedes hacerle frente de esa forma. Porque la ansiedad, el miedo es una respuesta primitiva que va muy bien para estos casos de extrema urgencia, pero en la vida moderna ya no está tan calibrado. No está tan adaptado a ello. Eso nos puede pasar si vamos por la calle y en un sitio oscuro escuchamos un ruido, nos ponemos en alerta, salimos corriendo para prevenir ese miedo. Sí, nos puede pasar de vez en cuando, pero claro, hemos ganado en seguridad, en estabilidad incluso, por lo tanto, casi nos quedamos con el miedo, pero a veces no sabemos ni cuál es el desencadenante, ¿no?
En efecto, muchas veces pueden ser simplemente preocupaciones vagas que uno tiene por la cabeza. Claro, en algunos trastornos, como el trastorno de pánico, ¿no?, que es este trastorno en el que la persona tiene la famosa crisis de ansiedad, de que todo el mundo habla, ¿no? El desencadenante muchas veces no se sabe bien cuál es. La persona no sabe ni por qué su cuerpo está reaccionando de esa forma. Claro, la mente tiene que darle un significado, una interpretación. ¿Qué hace? Pues piensa que si el corazón me está yendo a 1000, a lo mejor es que voy a tener un infarto. Si la respiración se me está acelerando, quizás es que me falte el aire y pueda morir ahogado. Estos pensamientos, ¿qué hacen? Que la persona todavía se ponga mucho más nerviosa. Muchísimo más miedo, muchísima la percepción más de amenaza, de un peligro, el cuerpo reacciona como únicamente sabe, que es activándose aún más. La persona empieza a pensar que realmente le va a pasar porque, mira, es que realmente cada vez me va más rápido el corazón, cada vez estoy más desasosegado, aquí va a pasar algo grave, es un círculo vicioso. Lo estoy relacionando con la parte anterior del programa, el camino del guerrero, el Bushido que decíamos en Japón, porque claro, el miedo ese que te mantiene en alerta, cuando desaparece ese enemigo o no lo tenemos tan claro, que nos crea problemas. Pero decía antes, sabemos que es una respuesta fisiológica de nuestro organismo, pero ¿hay distintos tipos de ansiedad entonces? Sí, hay diversos tipos de trastorno de ansiedad según dónde se desencadena la ansiedad y la sintomatología. Uno de los trastornos que además es uno de los más frecuentes en la población y que lamentablemente es uno de los menos diagnosticados y tratados es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Como su nombre indica, es un trastorno donde la ansiedad es algo general y constante en el tiempo. No es de tanta intensidad como en una crisis de angustia, pero la persona tiene una tensión muscular que le acompaña en la mayoría de las ocasiones, tiene una preocupación, digamos, casi constante en torno a muchos temas de la vida cotidiana. Por ejemplo, el caso de una mujer que siempre está preocupada cada vez que sus hijos salen a la calle. Si le va a pasar algo, si le puede coger un coche o puede venir alguna persona y hacerle la muñeca, si puede meterse en problemas, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando sus hijos salen a la calle, pero de repente resulta que su madre se pone ligeramente enferma y ya piensa que a lo mejor puede ser algo más grave, que a lo mejor puede tratarse de un cáncer o de una enfermedad cardíaca. O si el jefe en un momento dado le dice podemos hablar más tarde, la persona puede pensar que a lo mejor es que han hecho algo mal, que les van a echar, ¿no? Empieza a hacerse una película. Hablamos de casi del pesimista compulsivo. Tiene mucha relación. ¿Tiene relación, por ejemplo, ese pensamiento negativo de algo con esa, hemos dicho, esa dolencia que podemos tener de ansiedad generalizada, ¿no? Exacto. Sí. Más que pesimismo, que realmente también es pesimismo porque la persona va pensando en todas las cosas malas que pueden pasar, es una intolerancia a la incertidumbre. Ante situaciones que no sabe muy bien cuál puede ser el resultado, la persona empieza a pensar todas aquellas cosas que podrían pasar como método para prepararse. Si el jefe me dice que he hecho algo mal, ¿qué le podría decir? Y si al final me acaba echando, ¿qué podría hacer yo? ¿Podría volver a encontrar trabajo? ¿Qué haría? ¿Dónde buscaría? ¿Me iría fuera? Si el hijo sale y no tengo noticias de él, a lo mejor le ha pasado algo malo, puedo llamar a... Claro, lo mal que lo pasa uno y te llama al jefe y dice, oye, que enhorabuena, que tome un aumento. En efecto. Respira uno y dice, por lo menos me pongo en el peor de los casos, pero eso va generando un desgaste incluso físico, ¿no? Mucha tensión, mucha ansiedad, no tan intensa, pero sí sostenida, y además lo más curioso de todo es que ni siquiera te sirve para nada prepararte, porque no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Y en la mayoría de los casos, ninguna de esas preocupaciones se cumple. Y si se cumpliera, estarías en la misma situación. No te ha servido de nada ponerte la película mental.
Solo, además, te estaría poniendo peor físicamente de cara por ejemplo, a esa entrevista con el jefe o a esa visita al familiar que se ha puesto malo, ¿no? Entraría uno acelerado, con palpitaciones, sofocos, bueno, con ese ritmo que nos ha explicado anteriormente, ¿no? Claro, y además como la persona siempre no es realmente un tema que le preocupe y que le vaya mal, sino que es una tendencia a preocuparse por todas las cosas que pudieran ir mal. Y es que realmente cualquier cosa puede ir mal. Es ley de vida. Yo puedo salir y me puede coger un coche, que normalmente no me coge, pero podría pasar. Teniendo en cuenta que la calle Caballero tiene una acerita así de chiquitita, es normal que uno ponga el pie para cruzar si viene alguien de frente, puede pasar un coche. Exacto. Si tus hijos salen, puede pasarle algo. Lo normal es que no pase, pero... Lo más probable es que no pase, pero como poder puede pasar. Y nunca podemos estar a salvo de todo. Claro. La pregunta siguiente creo que cae por su propio peso. ¿Qué hacemos entonces si nos encontramos en este tipo de situaciones? Porque hablamos nos hemos quedado centrados en un tipo en concreto de ansiedad porque puede ser la que más extendida esté y la menos diagnosticada. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer ante eso? En un primer lugar, la persona tiene que darse cuenta de que realmente no es que la vida tenga tantos peligros, que peligros los tiene, sino que el problema es que la persona tiene esa tendencia a preocuparse. Muchas veces piensa que es algo positivo. Si es una persona que se preocupa, es una persona que estará preparada para lo que pueda ocurrir. O es sinónimo de que es una persona responsable y que puede hacer frente a lo que se le venga encima. Pero no es cierto. El primer paso sería reconocer qué le pasa y buscar ayuda. Y también pensar de qué manera su comportamiento está influyendo en todo aquello que le pasa. En el caso de este trastorno, por ejemplo, la persona suele hacer pequeñas comprobaciones. Si está preocupada porque el hijo sale a la calle, posiblemente lo tienda a llamar una y otra vez. A corto plazo se tranquiliza porque la persona habla con su hijo, ve que no le ha pasado nada y eso le calma. Pero a largo plazo le impide comprobar que si no está tan pendiente, que si no hace esas llamadas no ocurre nada. En el caso de que un familiar se ponga enfermo, pues puede empezar a consultar en internet o amigos que tengan médicos qué podría ser, qué no podría ser. A corto plazo puede quedarse tranquilo porque lo que vea le calme, o quizás no, porque vea información. Sí, vea síntomas de dolor cabeza y lo peor, se pone uno en lo peor. Efectivamente, en este caso sería controlar los comportamientos que hace esta persona en torno a sus preocupaciones y por el otro lado saber estrategias para manejar este patrón de pensamiento en lo que podría ir mal, esta intolerancia a la incertidumbre. Porque me voy a quedar con esas 4 palabras. Lo de la intolerancia a la incertidumbre me lo voy a anotar porque puede que nos esté pasando, además en el momento actual, puede que no tengamos un único desencadenante de esa ansiedad, sino que sean muchas pequeñas cosas que no nos damos cuenta que somos nosotros los que las llevamos a ese punto, ¿no? Claro. Además, en la situación actual en la que estamos, con la incertidumbre económica, la incertidumbre laboral, que no se sabe muy bien cómo se va a seguir desarrollando todo esto que está ocurriendo ahora mismo, la famosa crisis, pues es aún más motivos, aún más factores que pueden hacer que la persona tenga o tenga cualquier otro trastorno de ansiedad. Claro, pero parece que hemos denostado un poquito la profesión de psicólogo, ¿no? Parece como que no queremos ir al psicólogo, que al psicólogo van los locos. Sí. Y a lo mejor la mejor manera de prevenir cualquiera de estas dolencias es precisamente ir al psicólogo, no tener ese miedo, ese pudor a dar el paso, ¿no? Exactamente, es que aún hay muchísimo prejuicio frente a las personas que van al psicólogo o al psiquiatra y el estereotipo es que la persona que necesita esta ayuda bien puede ser
que es que sea que esté loco o que no tiene amigos que le escuchen, como si los amigos pudieran actuar en un trastorno de ansiedad o de depresión, que sí que es necesario, que sí que ayuda a tener relaciones sociales y contarle los problemas a los demás. Faltaría más, ¿no? Pero en otros casos es necesaria una ayuda adicional. Y sobre todo aquí en España sigue habiendo todavía muchísimo rechazo y muchísima vergüenza a pensar que se necesita este tipo de ayuda, como si la persona fuera un problema de su carácter o que es débil, que no es fuerte, que no es capaz de tomar las riendas de su vida. Y en realidad es una cosa realmente muy habitual, pero la persona se calla, no busca ayuda y el problema va a más la mayoría de las veces. No somos capaces de controlar. Eso que decimos, control, no, yo controlo, yo aguanto, pero al final se lo va tragando uno todo y al final se enquista dentro, si no le damos salida, ¿no? Como cualquier otra enfermedad, si tú no la atajas a tiempo, lo más normal es que vaya evolucionando y vaya siendo cada vez peor. ¿Qué se puede hacer? De todas formas, insistimos en la pregunta porque... ¿Por qué la repito? Porque, como en todo, cada maestrillo tiene su librillo. En este caso de la psicología, de hecho se ha puesto mucho en debate como la psiquiatría ha medicalizado muchas enfermedades que igual no son necesarias, ese proceso de dependencia de un medicamento, sino que se pueden hacer otras cosas. Es importante estar abierto siempre a nuevas formas, ¿no? de entender, en este caso, la psicología, ¿no? Bien. En primer lugar, aparte de lo que ya hemos dicho de reconocer lo que le pasa, estar bien educado acerca de las causas de la ansiedad y qué es lo que puede y no puede pasar. En el caso de una persona con trastorno de pánico, que tenga crisis de angustia, que hemos hablado antes de que la persona puede pensar que puede llegar a morir de un infarto o que le puede faltar el aire, otras personas piensan que van a perder el control, que se van a desmayar, tener muy claro por qué se producen esas reacciones, que son reacciones normales del cuerpo y que en todo caso la mayoría de las veces en el caso del trastorno de la crisis de angustia nunca pasa el que la persona acabe muriendo de un infarto, porque lo que da lugar a un infarto son otras cosas, otras condiciones muy, muy alejadas, una rotura de arterias o un taponamiento. La persona no se va a ahogar, de hecho está respirando más rápido, con lo cual no le va a faltar el oxígeno. Más oxigenación. Exacto. La educación, controlar el comportamiento, aquellos comportamientos que puedan estar agravando y perpetuando el problema. Y ahora aprender maneras efectivas de controlar la ansiedad. Respiración diafragmática, por ejemplo, cómo respirar de una manera pausada y lentamente para no hiperventilarse, técnicas de relajación muscular, y otra serie de técnicas, como una que yo estoy introduciendo ahora mismo en la provincia de Cádiz, que es aprender a regular el ritmo cardíaco. Esta técnica, que también se conoce, es el biofeedback, la retroalimentación en inglés, de la variabilidad del ritmo cardíaco, o también conocida como entrenamiento en coherencia cardíaca. ¿Qué es lo que postula? Que en situaciones de estrés, de ansiedad y de emociones negativas en general, el ritmo cardíaco no solo puede acelerar, sino que también se vuelve muy irregular. Y como el corazón se ha descubierto de que está íntimamente relacionado con el cerebro, de hecho tiene un propio sistema nervioso que se comunica con el de aquí, si aprendemos a regular y controlar ese ritmo cardíaco que se ha vuelto tan irregular, a ponerlo en un estado que nosotros llamamos de coherencia, ayudará a la persona a aliviar ese estrés y esa ansiedad. No solo eso, sino que encima puede beneficiar al funcionamiento del cerebro, estar más despiertos, menos fatigados, con mayor vitalidad. Me lo apunto, porque nos parece fundamental. A veces nos hemos olvidado de ese tipo de técnicas que a lo mejor se utilizaban en la antigüedad, de autocontrol, pero que ahora está muy emparentado son nuevas.
Por el uso, digo. Sí, no. Está muy emparentado con las tradiciones budistas, en el sentido de que las personas que practican meditación aprenden a controlar todas estas variables del cuerpo que normalmente se piensa que están fuera del control. Ellos lo hacen mediante meditación y nosotros, los psicólogos del mundo occidental, estamos importando tanto la meditación como estas estrategias de control de procesos del organismo a través de tecnología. En el caso del entrenamiento del ritmo cardíaco, ¿cómo se consigue esto? Porque dice, bueno, ¿y cómo controlo yo si no sé cómo va realmente? No tengo un espejo claro que me diga cómo va y cómo estoy yo controlando o no controlando ese proceso. Bien, lo hacemos mediante tecnología, sensores que registran las pulsaciones, el ritmo cardíaco. Exacto. Y programas informáticos que nos lo muestran en pantalla de una forma clara e intuitiva y que nos van señalando cuándo lo vamos consiguiendo. De esta forma la persona dice, ahora lo estoy consiguiendo, de esta manera puedo hacerlo. Y aprende algo que realmente es muy complicado y requeriría de muchísimos años de meditación. Claro. Se trata de equilibrar incluso contactos entre culturas. Para nosotros en Occidente necesitamos pasar por el filtro de la ciencia, toda aquella tradición oriental. Lo hemos hecho con la acupuntura, se han demostrado que hay campos energéticos, la acupuntura ha entrado en la universidad, están entrando otras especialidades de medicina tradicional oriental, de India, China, Japón, que van llegando, pero necesitan ese filtro académico, podemos decir, y científico, y en este caso se dan la mano. Pero se nos ha acabado el tiempo. Pero nos quedamos con esa última parte, lo decíamos, nos lo apuntamos por una cuestión, quizás mostrarlo gráficamente a todos los televidentes de 100% Salud puede llevarle a poder entenderlo mejor. ¿Le parece si quedamos un poco más adelante y grabamos incluso cómo poder hacerlo? ¿Con nosotros mismos incluso? Sí, ¿vale? Yo creo que sería algo bastante interesante. Pues bueno, vamos a quedar. Se me va el boli, me he puesto nervioso. De todas formas, les digo el teléfono por si acaso quieren contactar con Adrián Gaitán, el 652-713288. Que no le da tiempo no importa, nos llama después del programa que se lo damos sin problema. Mire usted, el psicólogo que ha hablado eso de controlar el ritmo del corazón, no hace falta ni que se acuerde del nombre, porque le damos los contactos, no hay problema. Queremos que circule esta actividad en torno a la salud en sus diferentes facetas. Así que con eso nos quedamos y quedamos pendientes para poder grabar físicamente cómo podemos hacer eso y sobre todo ver cómo va nuestro corazón. Adrián Gaitán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y esas nuevas antiguas técnicas, que se mezcla todo lo antiguo y lo nuevo, lo vamos a poner sobre la mesa, lo vamos a poner en la pantalla para que usted lo vea. Nos vamos a ir a publicidad porque ha comentado algo también que puede estar relacionado, cómo controlar nuestro propio ejercicio. Ejercicio, sí. ¿Cómo hacerlo? Bailar. Es que a lo mejor nos sirve para controlar también nuestro cuerpo y nuestro ritmo cardíaco. Lo mencionamos enseguida, después de publicidad.